Tengo 79 años y a estas alturas de mi vida tengo más sillas vacías que llenas alrededor de mi mesa. No es así como pensé que sería. Cuando eres joven, imaginas la vejez como fiestas ruidosas, nietos corriendo de un lado a otro, tus hijos llamándote cada 2 días para hacerte alguna pregunta pequeña sobre una receta o una factura o un grifo que gotea. No imaginas lo silencioso que puede volverse todo. No imaginas cuántas conversaciones nunca tendrás, porque seguías diciéndote, los llamaré más tarde. No te cuento esto porque quiera que sientas lástima por mí. Lo digo porque cuando llegas a mi edad, te das cuenta de que nadie te advirtió que no ahora es un hábito, no un momento. Y un día ese hábito se endurece y se convierte en una vida. Estos días me despierto temprano aunque no tenga a dónde tenga que ir. Viejas costumbres, supongo. Durante décadas me desperté antes del amanecer para llegar al trabajo antes que los demás. Quería ser útil, necesario, ir un paso por delante. Ahora me despierto por el mismo reflejo, y lo más urgente en mi lista es decidir si voy a molestarme en hacer huevos o simplemente voy a tostar pan. La casa está silenciosa de una manera que se siente pesada en lugar de pacífica. Todavía pongo 2 tazas en la encimera la mayoría de las mañanas antes de recordar que solo estoy yo. Mis manos se mueven antes de que mi mente alcance el paso. A veces abro la boca para decir algo en voz alta y luego la vuelvo a cerrar porque no hay nadie en la habitación de al lado que responda. No ocurrió de repente. Esa es la parte que necesito que entiendas. No hubo una gran explosión ni una pelea dramática en la que todos se marcharan furiosos de mi vida. Si miraras mi vida desde fuera durante la mayor parte de esos años, dirías que estaba haciendo todo bien. Trabajo estable, puesto respetable, un techo sobre nuestras cabezas, hijos que tenían lo que necesitaban, una esposa que podía quedarse en casa cuando los niños eran pequeños. Yo estaba orgulloso de eso, muy orgulloso, y ese orgullo es parte de lo que arruinó las cosas. Crecí pobre, no pobre de no podíamos comprar los zapatos más nuevos, sino pobre de estamos contando rebanadas de pan y fingiendo que no tenemos hambre para que los niños puedan comer. Mi padre caminaba con los hombros encorvados, no por la edad, sino por el peso de todo lo que no podía proveer. Vi a mi madre estirar la comida como si fuera un truco de magia. Me prometí que nunca dejaría que mi propia familia sintiera ese tipo de miedo. Así que cuando conseguí mi primer trabajo de verdad, me aferré a él como si fuera un boleto dorado. Tenía 23 años, trabajaba en una oficina pequeña, haciendo el tipo de trabajo que nadie nota a menos que lo arruines. Papeleo, números, cosas que se acumulan más rápido de lo que las despejas. Se me daba bien, era confiable, del tipo de persona a la que sabían que podían llamar a las 7 de la tarde y decirle, ¿puedes quedarte solo 1 hora más? Y yo siempre lo hacía. En aquel entonces me parecía razonable, lógico. Si trabajaba duro, estaríamos seguros. Si estábamos seguros, mi esposa podría respirar más tranquila, mis hijos podrían tener una vida mejor. No lo veía como elegir el trabajo por encima de ellos, lo veía como elegirlos a ellos a través del trabajo. Esa es una distinción importante porque en ese momento esa creencia tenía perfecto sentido para mí. Conocí a mi esposa cuando tenía 25 años. Ella me dice, o solía decirme, que se enamoró de lo serio que yo era, de lo decidido. Parece que llevas el futuro en el maletín, me bromeó una vez. Yo lo llevé como una insignia. Tuvimos a nuestro primer hijo 2 años después, una niña pequeña con un llanto que podía atravesar paredes y un agarre que no soltaba mi dedo. Recuerdo a la enfermera poniéndola en mis brazos y pensar, muy bien, eso es todo. Ya no hay espacio para errores. Y entonces la vida se convirtió en un horario. Cuando tienes hijos pequeños, mides el día en siestas, tomas y cambios de pañal. Cuando tienes hijos pequeños y un trabajo que temes perder, lo mides en entradas y salidas, y en si tu jefe parece satisfecho contigo esa semana.
Me perdí cosas. Al principio parecían pequeñas. Me perdí una cita médica porque mi jefe necesitaba que me quedara y terminara un informe. Es solo un chequeo de rutina, me dije. Mi esposa no se enfadó. Se encogió de hombros y dijo, no pasa nada, solo la pesaron y dijeron que está bien. Me perdí una barbacoa del vecino. Iremos la próxima, dije. Luego fue la primera vez que mi hija se puso de pie en la cuna. Mi esposa tomó una foto y me la enseñó cuando llegué a casa. Lo hizo ella solita, dijo, orgullosa y cansada. Yo miré la foto como si fuera un premio de consolación. Lo veré mañana, dije. Te dices a ti mismo que habrá tantos mañanas que perderse unos cuantos hoy no importa. Así empieza. Luego nació mi hijo. Para entonces ya me habían ascendido 2 veces. Iba al trabajo todos los días con camisa y corbata. La gente venía a mí para que tomara decisiones. Me decía a mí mismo que mis sacrificios estaban dando frutos. Nos mudamos a un apartamento mejor, podíamos permitirnos un auto que no se parara en cada semáforo, podíamos decir que sí cuando los niños pedían helado más a menudo. Mi hijo era ruidoso donde mi hija era cauta. Solíce esperar junto a la puerta cuando sabía que yo iba a llegar tarde, con su pijama y los pies descalzos sobre las baldosas. «Baba, ¿coches de racer?», me preguntaba, levantando sus juguetes. Yo decía, «Mañana, campeón, Baba está cansado hoy». Lo decía en serio cada vez. De verdad creía que habría un mañana en el que no estuviera tan cansado, en los que los plazos fueran más ligeros. Ese mañana no llegó. Las semanas se desburrieron en meses. Los niños crecieron en los espacios que yo no estaba viendo. Recuerdo una tarde. Estaba sentado en la mesa de la cocina, revisando unos documentos que me había llevado a casa. Mi hija tendría quizá 8 años entonces, mi hijo alrededor de 5. Estaban jugando en la habitación de al lado y oí a mi esposa decir, «Ve a enseñarle a Baba lo que hiciste». Mi hija se acercó a mí con una hoja de papel, coloreado con líneas témbluras, figuras que creo que se suponían que éramos nosotros. «Mira, Baba, dibujé a nuestra familia». Sin levantar la mirada, dije, «Qué bonito, Habibti, ponlo en la nevera». Mis dedos siguieron moviéndose sobre números, mis ojos pegados a la página. Recuerdo el silencio después de eso, la manera en que dudó, ahí de pie, antes de alejarse. Vi ese dibujo como debía verse 3 días después, sujeto con un magneto, un poco arrugado donde ella había presionado demasiado fuerte. Me quedé ahí frente a la nevera y me di cuenta de que ni siquiera lo había visto con ella. Me dije que de algún modo se lo compensaría. ¿Ves el patrón? Todo podía compensarse más tarde. Cada momento perdido llevaba pegada una disculpa teórica, futura. El futuro se convirtió en esta bolsa sin fondo en la que yo iba arrojando mis promesas. Mi esposa intentó advertírmelo, suavemente al principio. «Quizá no te lleves el trabajo a casa hoy. Los niños quieren jugar un juego después de cenar. Este proyecto es solo este mes. Cuando termine, las cosas se van a calmar». Las cosas no se calmaron. Nunca lo hacen. Siempre hay otro proyecto. Una noche dijo algo que se me quedó en el fondo de la mente durante años. Estábamos acostados en la cama, la luz apagada, la habitación silenciosa, y ella dijo, «Se están acostumbrando a que no estés». No estaba enfadada, eso fue lo que más profundo cortó. Sonaba resignada, como si ya se hubiera ajustado a una versión de nuestra vida en la que mi lugar en la mesa era más simbólico que real. La oí. De verdad la oí, pero también oí la voz en mi cabeza diciendo, si paro ahora, vamos a ir hacia atrás. No podemos ir hacia atrás. Cuando los hijos se hicieron adolescentes, la distancia entre nosotros ya estaba ahí, como un pasillo que se había estirado lentamente sin que yo lo notara. Mi hija dejó de traerme dibujos. En su lugar cerraba la puerta más a menudo. Mi hijo dejó de esperar junto a la puerta. Estaba en su habitación con su música o afuera con amigos para cuando yo llegaba. Seguíamos comiendo juntos, pero se volvió más rápido, y luego cada uno desaparecía hacia su propio rincón. Me dije a mí mismo, esto es solo la adolescencia.
Todo el mundo dice que los adolescentes se alejan. Era conveniente creerlo. El trabajo, en cambio, era claro. El trabajo me recompensaba. El trabajo me decía que yo era valioso. Yo sabía exactamente qué hacer en el trabajo para ser visto, respetado, recompensado. En casa me sentía atrasado, y en lugar de bajar el ritmo y quedarme ahí el tiempo suficiente para ponerme al día, me arrojé con más fuerza al único lugar donde todavía me sentía competente. Ese es otro error silencioso del que la gente no habla mucho. Evitas los lugares que te recuerdan lo que has descuidado. Cuando mis hijos se mudaron, fue una formalidad. Ya estaban medio afuera. Mi hija se fue primero a otra ciudad para la universidad y luego por trabajo. Nos abrazamos en la puerta, poniéndome una sonrisa valiente, diciendo todas las cosas correctas. Estoy orgullosa